Momento de hacer contacto con nuestro próximo invitado. Ya tenemos a Galo Cabanilla, él es parte de la plataforma Piensa Ecuador. Y vamos a propósito del Piensa Ecuador, las propuestas son importantes, los puntos de vista, el conocimiento compartido. ¿Cuál es la solución a salir de la crisis económica por la que atraviesa nuestro país y el mundo entero? ¿Para dónde debemos mirar? Galo, muy buenos días, qué gusto saludar y ponernos en contacto contigo. Siempre es un gusto platicar. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, hay que tener una visión clara de lo que debe ser el Ecuador. Y para esto tenemos que focalizarnos en tres temas fundamentales: salud, trabajo y educación. Salud, trabajo y educación. Eso es lo que hay que priorizar. ¿El gobierno debería priorizar eso? Totalmente de acuerdo. El gobierno debe priorizar eso. Porque si bien es cierto, el proceso del COVID sigue avanzando y la curva va poco a poco asentándose según lo que indican ellos, aunque en realidad no hemos tenido datos confiables, pero se ve que se está manejando el problema y por eso inclusive algunos cantones están pasando de semáforo rojo a semáforo amarillo. Entonces, el problema no queda ahí. Hay que estar claros en la necesidad de invertir en infraestructura de salud, Marianela. Es fundamental. Okay. Galo, me gustaría empezar por el análisis porque es interesante profundizar. Si bien es cierto, muchos municipios están pasando al amarillo, no precisamente porque se aplana la curva, porque mientras sube la curva, pero ya es insostenible económicamente, nuestras economías son economías de mínima escala, de la autonomía económica, del comerciante autónomo, que si no sale a vender el maduro con queso hoy, no tiene que comer. Que si no sale a vender la camisetita que se gana su mínimo porcentaje, su familia no come hoy. En Santo Domingo está pasando y esa es una realidad. ¿Cómo buscar, cómo lograr ese equilibrio en el que usted dice tenemos que reactivarnos, pero la reactivación hace que nos acerquemos más? Y por otro lado, necesitamos trabajar en salud y parece que están confrontadas estas decisiones. Si trabajo, no tengo salud. Y si tengo salud, estoy metido en mi casa y no genero economía. Entonces, ¿cómo logro que no se confronten, sino que se complemente la salud y el trabajo? No son en lo absoluto contradictorias y eso lo debe entender la ciudadanía, es muy importante. Porque por un lado, y va de la mano con lo que usted me acaba de mencionar, el hecho de que la gente no soporta más estar en la casa o tener su economía paralizada, es importante la inversión en la infraestructura en salud y en todos los insumos médicos y en todas las medidas que se deban tomar para efectos de poder atender adecuadamente a los pacientes que vayan a ser contagiados, Dios no quiera, por este virus. Pero también en el caso del trabajo como tal, que es lo que tiene que reactivarse, es necesario y fundamental darle los créditos necesarios a las empresas para que pasen este abismo entre la iliquidez que están teniendo ahorita a la insolvencia, ¿no? Para que no lleguen a la insolvencia. Es muy importante eso. Y por eso los créditos que se enfoquen con productos financieros dirigidos a los diferentes sectores es fundamental. Desde ese punto de vista, ¿es correcta la decisión del gobierno nacional en el plantear créditos a través del Banco del Pacífico? Es correcta la tasa de interés del 5%, son correctos los plazos en términos generales si es que el crédito es solamente dirigido para el pago de la nómina, pero el problema es la generalización del crédito. Lo que nosotros hemos estado impulsando es que haya un crédito dirigido. Una cosa es darle el crédito al sector turístico, otra cosa al sector exportador, otra cosa al pequeño agricultor. Es muy diferente la situación. El flujo de caja es muy diferente y por lo tanto eso tiene que considerarse. Pero esta inversión en salud, este impulso a la empresa para que no pase de la iliquidez a la insolvencia, es un tema temporal que tiene que darse por parte del gobierno nacional como lo está haciendo, pero de una manera efectiva. Tenemos que estar atentos a que esos créditos realmente le lleguen a los pequeños y medianos empresarios, porque fíjese usted, si
Un restaurante, por ejemplo, solamente puede utilizar el 30% de su capacidad instalada, es decir, solamente pueden ingresar hasta el 30% de su aforo. ¿Cómo va a poder cubrir esa persona que es dueña de ese restaurante sus costos y tener un ingreso necesario para sobrevivir ya en lo personal? Esas cosas son las que van a dificultar la reactivación económica, y por eso es necesario que se cree este puente para que hasta que puedan ocupar todo su aforo, por ejemplo, los restaurantes o los hoteles en su momento, porque no existe turismo, puedan sostenerse mediante un crédito muy blando, efectivamente a 5% de interés, pero a un plazo mayor. Así como también es necesario que se amplíe los plazos de financiamiento que dio la banca inicialmente, que fueron de 3 meses por lo menos hasta el fin de año, porque la situación económica se vuelve dura, aún en la reactivación. En este tema puntual es la alianza con el sector banquero, es decir, con la Asociación de Bancos Privados. Porque si bien es cierto, el Banco del Pacífico es un banco estatal y estamos hablando ahí de recursos económicos del Estado, pero ¿qué tanta predisposición existirá? Una de las preguntas que nos hacemos es, en este periodo, el sistema bancario en el país, ¿cómo le fue económicamente? Porque todos nos quejamos de la crisis, de que nos ha afectado, pero ¿qué tan afectado fue el sistema bancario? ¿Y qué tan predispuesto está a arrimar el hombro para que el Ecuador salga adelante cuando en este momento, como usted bien señala y todos señalamos, necesitamos para sacar este barco, para poder echarlo a flote, necesitamos de los recursos económicos, y es ahora que esa inversión privada, que no es que nos va a regalar, le vamos a pagar y le vamos a pagar intereses, pero no vemos a la banca privada o el gobierno, no hay acercamientos, o no los llama, o no llegan a acuerdos, o no los toma en cuenta, o quieren no tocarlos, no entendemos allí, porque los primeros que deberían salir al paso a echar la mano es el sistema financiero en este país. El sistema financiero privado no se ha solidarizado como es debido con la situación económica. Si bien es cierto, han mantenido una solidez, ellos son los llamados a hacer ese canal para que fluya la liquidez hacia los diferentes actores económicos. Esa es una exigencia que ya se está haciendo. Mire, la Junta Regulatoria es la que tiene que fijar las tasas de interés, por lo tanto exigir que bajen esas tasas de interés. El Banco del Pacífico, como parte del sector público, las está bajando y está exigiendo, está presionando para la baja de la tasa de interés. Pero debe haber una gestión directa sobre el sistema bancario para que estos obligatoriamente, si es que no lo hacen por las buenas, obligatoriamente bajen las tasas de interés por lo menos a un 5%, porque la situación es crítica en el Ecuador. Lamentablemente, esta visión de pago de la deuda externa no permite que se vea lo importante en el sector real de la economía, que es la pérdida de los empleos. Y para no perder los empleos, necesitamos que la banca privada haga su labor, porque en un inicio nosotros habíamos propuesto el 17 de marzo, antes de que empiece el colapso de la emergencia sanitaria, que la banca privada aporte con un 5% sobre su patrimonio. Pero esto no se dio. En ese momento hubiera sido muy útil esa recaudación de algunos millones de dólares, que hubieran sido unos 300 millones de dólares, porque hubieran servido para la pelea contra la emergencia sanitaria y hubiéramos evitado perder tantas vidas. Ahora, la banca pública... Es que los ecuatorianos y los ciudadanos como que vamos confiando poco la plata que se le traspasa al Estado. Entonces, en vez de que le pasen al Estado, decimos, a ver, negocie el Estado para que le llegue más barata la plata al ecuatoriano, al ciudadano común y corriente, al campesino, al empresario, al emprendedor, porque cuando decimos van a recaudar plata, bueno, y la pregunta es, ¿y quién va a administrar ese recurso económico? ¿Quiénes son esos notables? No va a ser que nos pase exactamente lo que nos pasó en el terremoto del 2016, que todos los ecuatorianos aportamos en un momento determinado, a los funcionarios públicos se les redujo un valor determinado, es decir, hubo un buen fondo de solidaridad
y la solidaridad se la llevaron otros y no los que necesitaban. Es decir, perdemos la confianza y ahora queremos los beneficios directamente encaminados al ciudadano y eso no estamos viendo. Eso tenemos que exigirlo, nosotros lo hemos venido pidiendo porque vemos que es necesario que le lleguen los créditos a los ciudadanos a una tasa de interés baja, dirigido con productos financieros de acuerdo a su actividad, y tiene que venir no solamente de la banca privada, la cual tiene que ser obligada a trabajar directamente de acuerdo a la necesidad de la ciudadanía, sino también la banca pública, que es otro grupo de instituciones que no ha cumplido de una manera adecuada con la función que tiene, cuál es la de impulsar el desarrollo. El problema que usted tiene, por ejemplo, es que mientras la banca pública no dirige sus esfuerzos hacia el pequeño y mediano empresario, sino más bien a los grandes, la banca privada, en cambio, se dedica a los préstamos de consumo. Entonces, ¿quién está impulsando realmente a los emprendedores en el Ecuador? Esa es la gran pregunta que nos hacemos y es la exigencia, porque un Ecuador necesita, un país que está en crisis, pero fuera de la crisis, que necesita reactivarse, que necesita desarrollarse, requiere de flujos de capital directamente provenientes de la banca, y efectivamente ha habido endeudamientos externos y ese endeudamiento que está llegando debería fluir directamente hacia los ciudadanos, como usted bien lo menciona, pero se está quedando en estas grandes instituciones bancarias que, en lugar de facilitar con una baja tasa de interés ampliar sus créditos, los están obstruyendo. Y es más, el gobierno por su lado se está dedicando a pagar otra deuda y seguir pagando deuda, lo cual nosotros ya claramente lo hemos indicado, todo tiene su momento. Nadie dice que no debemos nosotros honrar nuestras deudas. Todos los que somos empresarios, los que hemos hecho instituciones, lo que hemos dirigido instituciones en el país, sabemos que las deudas se honran, sí, pero todo tiene su momento. En este momento el Ecuador está en crisis y lo que necesita reactivar es el trabajo, necesita invertir en salud porque el sistema de salud está colapsado, necesita hacer una reestructuración completa de la seguridad social y necesita también trabajar en educación. Ese es un tema fundamental porque de ahí parte también como colateral la lucha contra la corrupción, mi querida amiga. Galo, queremos agradecerte, el tiempo se nos acaba, pero nos gustaría pactar un tema pendiente porque en tema de educación yo creo que claro debemos dedicarle una entrevista. Ojalá la próxima semana podamos reunirnos. Gracias, Galo, una vez más por esa entrevista. Con mucho gusto. Con mucho gusto. Galo Cabanilla, director de la plataforma Piensa Ecuador, a propósito de estas alternativas que se tienen. Y hemos discutido del ámbito financiero, el tema del trabajo, el fomento, que es un tema que debemos trabajar. Muchísimas gracias por esta entrevista. Son las 8 de la mañana con 17 minutos, 8 horas con 17.